Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar en la costa este de los Estados Unidos de América, e igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, miércoles 26 de agosto del año 2012, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo, el licenciado Roger Orlando. Buenos, Roger. Muy buenos días, muy buenos días. Como usualmente arrancamos con nuestra agenda, los temas de hoy, que se inicia con el siguiente: la entrevista al señor embajador Giuliani Curi. El futuro del acuerdo con Estados Unidos dependerá de agroindustria. La devaluación del peso es dañina, afecta a la competencia económica. Anticipo debería desaparecer. La capitalización de la CDE ha sido el mayor enredo en el país. No, esa es la debacle. Sí, bueno, el amigo Hugo Giuliani, que todavía está haciendo sus preparativos para mudarse a Washington, fue entrevistado ayer y hizo una entrevista muy jugosa, ¿no? Tocó temas muy importantes. Y cuando él dice que el acuerdo comercial con los Estados Unidos, el futuro dominicano está centrado en la agroindustria, dice, porque las zonas francas y el turismo son renglones que se han desgastado y aunque deben fortalecerse por su aporte al desarrollo económico, necesitan un cambio estructural. Ajá. La verdad es que el cambio estructural es volver atrás, ¿eh? Y aquí vamos a tener que volver atrás con muchas cosas. ¿Por qué digo volver atrás? Bueno, porque nosotros, el intercambio que teníamos con Estados Unidos siempre fue azúcar, que es agroindustria. Y el azúcar siempre ha entrado a los Estados Unidos bajo un sistema que está reñido con los compromisos que se pactaron en la Organización Mundial de Comercio. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema de cuotas con los cuales Estados Unidos protege su agroindustria y su agricultura está vigente y nosotros aplaudimos eso. Lo que pasa es que nosotros también debemos hacer lo mismo. Todos los países, cada quien debe proteger su economía. Entonces, el futuro de nuestro intercambio con Estados Unidos va a tener que seguir gravitando en gran medida en nuestras exportaciones de azúcar. Que por cierto vi una noticia de que la industria azucarera cubana como que está en proceso de desmantelamiento. Sí, de reestructuración. Hay unos más de 100.000 trabajadores que van a tener que ser reprocesados, recapacitados para bueno, pero eso es la mano de obra que se está reestructurando, sí. Sí, pero la industria se está desmantelando. La industria también y la producción se ha reducido sustancialmente. Probablemente que el mercado mundial no está ofreciendo verdaderos incentivos a la producción azucarera. Bueno, pero tú sabes cuál va a ser el resultado de eso. Se va a escasear el azúcar, entonces se va a disparar y volverá entonces a hacerse interesante. Sí, para volver a retomar, es un círculo vicioso. Un círculo vicioso. Recuerda aquella vez que tuvo una vez a $74, algo así. Bueno, sigue diciendo entonces el embajador Giuliani, la devaluación del peso es dañina. Dice, afecta a la competencia económica, pero en el cuerpo de la declaración dice aquí que se refirió a la estabilidad y fortaleza del peso como fundamental, inclusive para el avance social del país. Y dijo lo siguiente: cree en la competitividad y que para alcanzarla hay que tener una moneda fuerte, porque las devaluaciones lo que hacen es empobrecer a los pueblos. ¿Estamos claros? Bueno. Y dice, por eso recomendó a las autoridades monetarias que le presten más atención al aumento de la prima del dólar y apliquen los correctivos del lugar a fin de evitar situaciones que perjudiquen la economía del país. Bueno, aunque él dice aquí
no citó las medidas que a su juicio deben tomar las autoridades para enfrentar el alza del dólar, pero nosotros le vamos a decir cuál es. Volver a implantar la ley 861 sobre inversión extranjera en toda su extensión, no el pedacito que le dejaron después que derogaron la mayor parte de lo que era la razón de ser de esa ley, que era precisamente restringir la repatriación de capitales y utilidades. ¿Por qué? Porque nosotros, los países latinoamericanos, no podemos tener esta economía abierta que nos están pidiendo para venir a saquearnos y llevárselo todo de golpe y porrazo. Entonces, eso es lo que ha hecho crisis en la Argentina. Sí, después, usted vio como señalamos los otros días en el programa, que usted mostró también aquí en uno de los periódicos, en donde el Brasil ya estaba contemplando la posibilidad de imponer de nuevo esa restricción para evitar la fuga. Es una cosa lógica. Los países latinoamericanos no resistimos esto, o quieren que se produzca aquí un caos en Latinoamérica. Por eso la perspectiva que sacaba un artículo que mostramos ayer, decía que era desolador el panorama que esperaba a la América Latina. Bueno, sigue diciendo el embajador Giuliani Curi, capitalización de la CDE ha sido el mayor enredo hecho en el país. Él fue generoso cuando dijo enredo. Sí, fue, no, está aprendiendo el idioma diplomático. Bueno. Sí, sí. Él dice aquí que la capitalización ha sido el enredo más grande. Considero que la crisis energética se irá resolviendo poco a poco. Bueno, pero ese poco a poco el problema es como cuando uno tiene hambre, ¿no? Y le dicen, bueno, aguántate, ten paciencia. Dice, pero es que el estómago me está gritando. Y lo peor de eso no es cuando a uno le grita el estómago, sino cuando a los hijos de uno le gritan el estómago. Cuando un padre ve que sus hijos tienen hambre, eso no es una situación manejable, no lo es. De modo que a los que no están sintonizados con esa realidad, que vayan tomando cuenta que así es como estamos. Y recuperarse de ese enredo no es tan difícil. Yo quería señalarle que hoy mismo en la prensa de hoy, en la página del Wall Street Journal, del periódico El Listín Diario, salió un corto, ¿no?, de que un grupo de Brasil había demandado a la Anderson por haber subvaluado precisamente unos activos de una empresa que ellos vendieron y que la adquirió otra empresa extranjera, a la que no mencionan, pero que yo relacioné con la porque se refería al gas, a la energía, desde luego que se refiere a la Enron. Entonces Arthur Anderson hizo su trabajo de subvaluación muy bien hecho en Brasil, como lo hizo aquí. Entonces, y ahora lo están demandando por 346 millones de dólares. Ojalá lo demanden por todos los millones del mundo, porque fíjense, de todo eso, usted dice, bueno, pero que la Enron son todos unos delincuentes, perfecto. Es muy lamentable que se permita que haya gente de delincuentes de cuello blanco en virtud de lo que dice la nueva ley que ha promulgado el gobierno de los Estados Unidos. Son delincuentes de cuello blanco. Él, la Enron, la WorldCom, todos esos que han desfilado, y algunos lo han sacado con esposa, ¿verdad? A los de la Enron no. Pero esa es una situación que, en fin, esa es la realidad. Nosotros estamos frente a una corrupción de la actividad económica, en donde están presentes una serie de gente que se mueven de un lado para otro. Pero el caso de los auditores, que son la gente seria, en quienes se confió durante toda la vida, nos dice, bueno, mientras esta gente me diga que eso está bien, yo puedo confiar en eso. Es decir, teniendo la posibilidad de que detrás de las empresas haya gente que no sea seria, el hecho de que aparecieran las firmas de los auditores certificando las cosas, entonces eso traía tranquilidad a la gente. Bueno, ya eso ha creado un daño terrible al negocio, porque eso es un negocio, de las bolsas. ¿Por qué? Bueno, porque la gente se ha dado cuenta que la gente que estaba certificando son tan o peor culpables que aquellos a quienes ellos les certificaban, porque ellos eran los que daban fe pública de que eso estaba bien. Entonces ahora todo está mal y todo está bajo sospecha. Con razón, con razón. Haitianos en República Dominicana.
Bueno, ayer se nos quedaron unos comentarios sobre lo que salió, porque de lo que dijo Alexander, el embajador haitiano aquí, había una parte del titular que dice: admite que por la frontera pasan muchos estupefacientes. Bueno, el asunto es que no solo pasan estupefacientes, pasa de todo. Pasa de todo. Y además, queremos insistir en el asunto de las pacas, porque esas pacas están demostrando que ahí vienen cosas que tampoco están certificadas por la aduana. Ninguna fiscalización. Bueno, pero de ahí pasan armas y sobre todo pasan ilegales, ¿verdad? Vamos a ver, porque hay un cambio de la guardia precisamente, de la cual vamos a comentar. Pero lo que queríamos decir es que además se dio un evento de un acto de conmemoración de la insurrección de esclavos. Y aquí hay una crónica que dice: conmemora la insurrección de esclavos, Santo Domingo. El país conmemoró ayer, el país, o sea nosotros, República Dominicana, conmemoró ayer el Día Internacional de la Trata de Esclavos y su abolición debido a la insurrección de los esclavos haitianos ocurrida en 1791, primer paso para su erradicación en América. Recordar la trata de esclavos es rememorar el comercio más cruel y siniestro de la historia humana, afirmó Darío Solano, director de la Fundación Afro Cimarrón y coordinador de las actividades durante el acto de ofrenda floral realizado en el altar de la patria. ¿Por qué fueron al altar de la patria a hacer esa ofrenda floral? En la conmemoración del levantamiento de esclavos de Haití. Debieron haber ido al monumento de esa línea ya. Debieron ir a Haití, viajar allá y haber hecho la ofrenda floral allá. Dice: asimismo, la noche de la celebración continuó con un panel sobre la trascendencia histórica de la rebelión haitiana contra la esclavitud en el Centro Cultural de España. Óigame bien, España se ha dedicado a hacer eventos aquí donde exalta la cultura haitiana. Yo les puedo traer las retahílas de eventos que se han organizado ahí. En lugar de estar enfatizando la herencia hispánica de la cultura dominicana, que es lo que se supone que debería estar haciendo la Embajada de España aquí en la República Dominicana, ellos están ofreciendo las facilidades que tienen en su centro cultural para difundir el arte pictórico, literario y de todo orden haitiano aquí en la República Dominicana. Eso lo hizo el embajador que se fue y parece que ha continuado con la embajadora que está ahora. Es una política del gobierno español, entonces. Dice: los ponentes fueron el embajador haitiano en el país, Guy Alexandre, y el director de la Facultad de Ciencias Sociales de la UAS, Rubén Sillier, entre otros. Pero que además es el representante aquí de Flaxo, que es una ONG que es multinacional o transnacional, con sede en México, pero que tiene representantes en casi todos los países, para venir a diluir los valores nacionales de cada uno de nuestros países. Eso es lo que está haciendo Flaxo aquí en la República Dominicana. Pero queríamos, esto se nos quedó ayer, traer a la atención de ustedes que estos señores fueron a poner una ofrenda floral, la que no puso Jean-Bertrand Aristide, porque eso fue el asunto, ¿verdad? Después dijo la Cancillería haitiana que había sido la Cancillería dominicana la que había omitido poner en la agenda de la visita ese homenaje obligado a los padres de la patria. Eso debió haberle costado el cargo al canciller. Debió haberle costado el cargo al canciller. Si el gobierno hubiera tenido más de integridad nacional. Si eso fuera parte de una posición seria y firme de esta república y de su representación, que es el gobierno. Sobre este mismo tema, el siguiente titular dice: más guardias para la frontera. Más del 50% de sus miembros está asignado a funcionarios y dependencias estatales del ejército. Hay mucha precariedad en la línea fronteriza. Allá faltan y por aquí andan los funcionarios con 3 y 4 atrás, uno atrás del otro. No, y óigame una cosa, no solamente que andan con gente atrás, gente que no
no tienen ninguna jerarquía, sino que eso se ha puesto de moda y ahora con esta complacencia con que todo se está haciendo en la política, a cualquier funcionarito le ponen un oficial de alta graduación. A mí me ha sorprendido que detrás de la vicepresidenta esté un general de brigada. Eso antes era un teniente coronel. ¿Y por qué distraer la atención de un general de brigada para estar haciendo de guardaespaldas de la vicepresidenta? Es lo mismo que al mayor general, hoy ya jefe del ejército, Díaz Morfa, como mayor general no debía estar de guardaespaldas del presidente o del jefe del cuerpo de ayudantes militares. Pero eso es de las distorsiones que se han producido en las Fuerzas Armadas en este país. Ya dijimos antes que están sobrando generales. Bueno, pero es muy loable que el nuevo jefe de Estado Mayor, lo primero que hizo fue que cogió para la frontera. Lo felicitamos por esa acción y además porque le ha puesto el dedo en la llaga a la situación. Más del 50% de los guardias realiza otras funciones. Y dice, el jefe del ejército se reunirá con el secretario de las Fuerzas Armadas ya que necesita efectivos para la frontera. Sí, señor. No hay en absoluto ninguna justificación para que los militares estén en otro sitio, me refiero a los del ejército, que no sea en la frontera dominicana. Claro que deben estar también repartidos en el territorio nacional en función de, precaver situaciones que se pueden dar. Lamentablemente hay que estar preparado para todo, porque ya vimos, y de eso se hizo eco el trabajo que leímos del señor Miguel J. García, donde él relata cómo unos trabajadores haitianos, molestos porque se había retrasado la llegada del pago en la construcción en donde están trabajando, quemaron hasta la oficina de los ingenieros. Entonces, así estamos expuestos a cualquier cosa, y están diseminados en todas partes. Donde quiera que haya una construcción hay un campamento haitiano, porque viven ahí, se mudan ahí. Es una concentración demográfica peligrosa. Peligrosa, oigan bien lo que le estoy diciendo. Entonces, esta reunión, donde el jefe del ejército dice que va a solicitar la ayuda del secretario para reunir efectivos para la frontera, está respaldada por nosotros. Este programa nos respalda plenamente y le pedimos al secretario de Estado de las Fuerzas Armadas que también, que sabemos que en su pensamiento está identificado con todo esto, pues le ayude al nuevo jefe de Estado Mayor del Ejército a realizar esta tarea. Porque esa es la tarea que la Constitución de la República pone a cargo de las Fuerzas Armadas, la integridad territorial. Y el Ejército está a cargo de la integridad territorial terrestre, y la Marina, la marítima, y la Fuerza Aérea, la del espacio aéreo. Pero así vamos bien, y ojalá que recojan muchísimo de esos guardaespaldas y de esos edecanes que andan por ahí detrás de funcionarios de quinto orden. Yo no sé si usted recibió hoy el periódico El Día. No. Mire, hoy se lo voy a facilitar, porque hoy salió un reportaje precisamente de la situación en la frontera, los lugares por donde pasan los haitianos, los nombres de quienes lo pasan, una fotografía de uno de los que trafica con haitianos, las declaraciones de ese señor, y dice que su cómplice principal es la Dirección Nacional de Migración. Sí. Y los oficiales de migración, y cuánto se reparten entre los 800 pesos que le dan a él por cada haitiano, cuánto le toca al de inmigración y cuánto le toca al otro. Y está la fotografía de un galpón en donde se van, ¿cómo se llama? Concentrando. Por casualidad por no es en Barahona. Hay uno por ahí también. Porque yo hace mucho que tengo la información que me dio pero por el norte hay otro. Un sobrino del doctor Jotin Curry, de una concentración que tienen ahí en migración, precisamente organizado por migración, y después de ahí lo llevan para el este. Ellos mismos lo llevan para el este. Sí. Bueno, pues el señor general Díaz Morfa, ahí tiene una información. No, yo me acabé de pasarle la información que nos había hecho llegar esa persona. Sí, el señor Curry.
El atentado a la soberanía de la República Dominicana. El SIDA no será excluido de la seguridad social. El canciller descalifica el emplazamiento. Eso fue un grupo que emplazó ante la Corte Internacional. Fueron los que demandaron a la República Dominicana, porque para ellos no hay soberanía. Y en un problema de esta naturaleza, que ya hemos dicho, tienen que decir si hay haitianos ahí en la lista de los afectados por el SIDA, porque esa obligación de comprobarse esa sospecha que tenemos, es del gobierno de Haití para sus nacionales. Nosotros tenemos que responder de los nuestros. Lo que pasa es que nos quieren pegar ahora y cargar a nuestro presupuesto, a nuestro magro presupuesto de salud pública, todos los problemas de salud pública del vecino país, igual que el de educación, y nosotros no podemos aceptar eso. No lo podemos aceptar. Entonces, vamos a ver si el gobierno se pone los pantalones y enfrenta la situación, coge el toro por los cuernos, como dicen, ¿no? Dice aquí, además, ahora el canciller, que como que, bueno, que esto no se justifica, que nosotros aquí, dice, emplazó al gobierno dominicano, el organismo a rendir un informe en el que le explique las razones por las cuales los enfermos del síndrome de inmunodeficiencia. Sí, pero ¿por qué permitió que llegara a la Corte y que la Corte fallara sobre ese emplazamiento? Déjame terminar. Dice que fue considerado por el canciller Hugo Tolentino Dip como superficial, alegre y tonto. Para el canciller, República Dominicana cometió un grave error al adherirse a ese comité internacional de la OEA para que nos estén condenando de manera sistemática por cualquier tontería. Tolentino Dip se quejó de que el organismo internacional acostumbra a analizar superficial y alegremente las denuncias, querellas que le son sometidas contra la República Dominicana sin conocer las características específicas del país. Pero ¿y el embajador en la OEA, arquitecto? Es que eso no se le notifica. Es que eso no va por la vía de la OEA. ¿Y eso no es la Corte Interamericana? No, fíjate bien. Hay una comisión interamericana con sede en Washington. La ruta que siguió esta queja, la lógica es que haya ido a través de la Comisión Interamericana. Y por tanto, debió estar en conocimiento del embajador dominicano en la OEA como fue la situación anterior. Por eso fue. Pero no sabemos si esto ha seguido esa ruta o si en realidad llegó a ser presentado, dice. Porque dice que se querellaron ante la Corte Internacional, o sea, no dice ante la Comisión. Entonces, si se querellaron directamente, nosotros lo que tenemos que hacer es retirarnos de esa corte. O sea, el canciller de la República no hace nada con quejarse. Lo que tiene que hacer es tomar él la responsabilidad de presentarle al gobierno y al Congreso de la República una resolución retirando al país de la Corte Interamericana. Se acabó. Nosotros desconocemos ese organismo. ¿Cómo hizo Estados Unidos? No desconoció también los organismos de Naciones Unidas. Bueno, pues nosotros desconocemos esa corte que se ha venido a meter en asuntos de nuestra soberanía y nosotros los rechazamos. Nos retiramos de ahí y se acabó. Entonces eso es, que nos pasa que no nos atrevemos a ser. Tenemos que ser, tenemos que tener el valor de ser. O somos, no somos dominicanos y se acabó. Podemos estar tolerando esto. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Vamos a seguir adelante. Adelante, arquitecto. La tasa de cambio, el dólar llega a los 19,10 pesos. El secretario Calderón dice que todo está bajo control. El dólar se agota en el mercado cambiario. Sí, quisiéramos una explicación que nos diga qué es lo que está bajo control. Bueno, con más detalle. Claro. Porque lo que se está viendo, y hace rato que la prensa se está haciendo eco de ello, es que no hay ningún control en el mercado cambiario, excepto el peso que se está devaluando. Y si eso está controlado, entonces se confirma lo que hemos dicho, que esa es la política de la Junta Monetaria y del actual gobierno, la devaluación del peso. Entonces está controlado que se esté devaluando el peso dominicano. Eso será lo que él quiere decir, ¿verdad? Vamos a seguir. Petróleo y combustibles. El petróleo baja 45 centavos de dólar.
Ese es el Fue West ayer. Texas Intermediate de los Estados Unidos, ¿eh? Y eso es en la bolsa. Y eso sencillamente porque, y a pesar de todos los rumores de guerra y todo eso, el petróleo no va a subir, no puede subir porque no hay demanda, la economía no lo demanda, la economía mundial está estancada y entonces no puede haber demanda del petróleo, porque la actividad productiva es la que demanda petróleo. Por eso están presentando una situación ficticia para mantener los precios. tratando de Para mantener los jugar con precios eso, altos, porque se está especulando con todo absolutamente. Los precios del petróleo no dependen de Irak ni de ninguna guerra allí, sino de sus vecinos, Arabia Saudita, desde luego. Perdón, en cuanto al tema anterior, nosotros no dijimos, no sé si lo dijimos, que el dólar se agota en el mercado cambiario. Sí, lo leí, pero Óigame, yo quisiera saber qué va a decir sobre esa situación el secretario Calderón. También está bajo control que el dólar se agota en el mercado cambiario en un momento en donde se está retirando préstamos por 1.200 millones que estaban introducidos al Congreso Nacional. Bueno, sencillamente porque tienen más de 1.600 millones que están ahí aprobados hace tiempo y no se han desembolsado por descuido, porque no se ha puesto en el presupuesto la contrapartida en pesos y entonces esos dólares no han entrado a la economía nacional, o sencillamente porque estaban de más. Bueno, de alguna manera han tenido que pagar, sobre todo porque, bueno, hay sectores que se han movido, la opinión pública, a las cuales el gobierno ha tenido que poner la atención. Los sectores de más representatividad económica del país le han pedido que pague el coche con el asunto del endeudamiento externo. Y entonces ahora hemos visto cómo el Banco Central ha tomado una serie de medidas que se devuelven entonces a convertir al Banco Central en un supragobierno que está poniéndole pautas al gobierno. No sabíamos que el Banco Central tenía facultad para eso, pero aquí en este país está pasando de todo. Bueno, vamos a seguir entonces Temas con los temas nacionales. nacionales. El caos de la crisis eléctrica. Inaceptable propuesta. José Luis Marcún, el secretario de Finanzas. Gobierno planea pasar la indexación a los consumidores. Bueno, eso es inaceptable, porque esa indexación estaba subsidiada por el gobierno. Y así debe ser, porque si esa indexación refleja las fluctuaciones del petróleo, y aquí los precios del petróleo se ponen no en función de una realidad, porque los precios que se utilizan aquí no son los del petróleo que nosotros estamos adquiriendo, que son los de Venezuela y México, lo estamos viendo. Yo le traigo toda la semana la evidencia de que aquí se está usando como referencia el petróleo de los Estados Unidos. Y hay una franja de más de $4 de diferencia entre el costo o precio de especulación de la bolsa de Nueva York respecto de los precios del petróleo de Estados Unidos con el de Venezuela. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a los precios de contrato? No lo sabemos porque ese es el misterio mejor guardado. Aquí no se le dice nada a nadie, nada más que para ponerle los precios en los surtidores. Ahora usted tiene que pagar tanto más por galón. Y eso es una expoliación inaceptable. Entonces, ¿para qué? Para engordar a la Shell ahí en la refinería. Porque debo decir una cosa, como el impuesto se fijó por ley, cuando se sube el precio del combustible, no entra más dinero por virtud de la ley, porque ya está fijado los 18 pesos galón en premium y 15 pesos galón para la regular. De modo que no importa el precio, aunque baje, que es la otra situación que se ha dado, entonces resulta un impuesto desproporcionado con relación al precio del combustible. Pero si sube, tampoco gana más. ¿Qué es lo que sucede? Que entra más dinero en la refinería. Y entonces ahí se divide en mitad y mitad la Shell y el Estado, o sea, el gobierno. O sea que de todos modos sale del bolsillo de los dominicanos. ¿Verdad? Bueno, hay otra información, dice que los precios del petróleo no dependerán de Irak, sino de sus vecinos. Sí. Eso es porque definitivamente Arabia Saudita
Dice que si el petróleo de Irak sale del mercado, ellos van a meter en el mercado todo lo que haga falta. Y Rusia también. Y tienen cómo. Vamos a seguir entonces. La Comisión de Energía analiza 7 puntos del reglamento. Ese es el dichoso reglamento de la superintendencia que están por revisar y ya usted sabe. Julio Gross, superintendente, acogería modificar reglamento eléctrico. Advierte que fue consensuado. Bueno, sí, ahí hay una advertencia que está haciendo precisamente el superintendente de electricidad. Está diciendo, bueno, nosotros aceptamos, si el gobierno así lo dispone, nosotros aceptamos la revisión, pero no podemos actuar así a la carrera porque eso fue consensuado, dice él aquí. El superintendente de electricidad, Julio Gross, dijo ayer que esa institución acogerá en un 100% cualquier modificación que la Comisión Nacional de Energía pueda hacer al reglamento de la Ley General de Electricidad, pero advirtió que ese documento fue consensuado con todos los sectores. Está diciendo, vean bien lo que van a hacer, el presidente fue que dispuso que revisaran el reglamento ese. Bueno, y desde luego que con eso lo que se está haciendo es debilitando la posición del superintendente de electricidad. Y el presidente no debió haber hecho eso, porque se debilita también la posición del gobierno. Bueno, pero ese es el estilo del presidente. Y vamos a apoyar al superintendente de electricidad en este pleito. Absolutamente. La Corporación Dominicana de Electricidad invertirá 950 millones en nuevas redes de transmisión. ¿Para qué? Bueno, eso está muy bien, porque se está corrigiendo las deficiencias del sistema eléctrico nacional, que por ahí fue que debió comenzarse todo, no con la capitalización este disparate absurdo que hizo Leonel Fernández con Antonio Isa Conde y todo ese grupo de la CREP. Y con Radamés, que Radamés se plantó al principio, pero finalmente se plegó, Radamés Segura. Pero ahí pasó, la pieza principal de ese desbarajuste en la CDE se llama Temístocles Montá, que fue a quien designó el gobierno de Leonel Fernández para arrancar. Después designó a Radamés Segura, que como técnico y como persona consciente de lo que es el sistema eléctrico nacional, se opuso originalmente a ese proyecto, pero no lo hizo con la fortaleza necesaria para haber ganado el respaldo del país en esa lucha. Debió haberse jugado el cargo. Bueno, hubiera salido muy bien parado. A lo mejor en este momento sería muy buen candidato para muchísimas posiciones políticas. Cosas, sí. Apagones. Itabo 2 sale con circuitos. Con todo y sus circuitos se lo llevaron. Sí, bueno, eso es porque ahí está Kevin Manning. Y ese es un señor que aquí vino a hacer lo que le da la gana también. Director General de Electricidad, yo digo. Ex oficio. Ex oficio. Y aquí está. La salida del sistema de la planta Itabo 2, que genera 100 megavatios, sacó ayer de operación 80 circuitos que ofrecen servicio a la zona norte y sur del país, dejando prácticamente sin disponibilidad energética al Cibao. Eso es interesante, porque resulta que Itabo 2, que es una empresa generadora, le está vendiendo energía a Edenorte. Y que está aquí en el sur. Mire, una de las fallas del sistema eléctrico nacional es la Plata. mala distribución de la capacidad de generación desde el punto de vista de la demanda. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene la demanda aquí y la generación está acá, entonces usted tiene que trasladar a través de redes de alto voltaje esta electricidad desde aquí hasta acá. La pérdida es mayor. En la medida en que usted está más cerca de los centros de consumo, esas pérdidas y además ese gasto es muchísimo menor. Pero como nosotros todo lo hacemos al revés, no llegamos a tener más capacidad instalada en plantas particulares o de emergencia en este país que la que tenía la propia CDE. Nosotros llegamos a eso aquí, porque este es el país del absurdo, la República Dominicana. Vamos a seguir. Análisis de una economía abierta. Por inversión extranjera sale más de lo que entra. Los egresos de divisas superaron en un 65.2% lo que entró por inversión extranjera directa en el primer semestre del año.
La repatriación convierte a la República Dominicana en una selva financiera. Bueno, esta campaña que lleva el periódico hoy, que nosotros la recogemos complacidos y además felicitamos a la prensa, es decir, al medio de comunicación del Grupo Corripio. Así es. ¿Verdad? Que se hace eco de esta situación. Está llevando una campaña muy bien llevada, denunciando todo lo que hay. Eso es así. No hay nada que agregarle. Préstamos por 1.200 millones fueron retirados del Senado. Bueno, eso está ahí. Vamos a ver. Asalto a nuestra minería. El gobierno autoriza a explotar los sulfuros a la minera canadiense Blaisdell. Bueno, pasando por encima de todas las consideraciones del mal récord ecológico, porque no podemos decir que esta gente son insolventes, no, estos son solventes. No es el caso de la Unigold Resources, que son unos insolventes. La Blaisdell, de acuerdo con los datos extraídos del Internet, tiene una economía muy fuerte, ¿no? De acuerdo a esos números que están ahí. Pero al mismo tiempo tiene un récord ecológico terrible. Son delincuentes ecológicos internacionales. Y a ellos le estamos entregando la fase más crítica de la explotación de las minas Pueblo Viejo 1 y 2, que es la de los sulfuros. Pero la parte que me preocupó es que aquí dice, en este reportaje, y aquí están retratados 2 de los 3 miembros, de los 3 mosqueteros que están en Palacio Nacional. ¿Verdad? Ahí falta el señor Mario Peña, presidente de la Rosario. ¿Verdad? A la izquierda está Miguel Peña, que fue director de minería en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y el señor Vázquez Chávez, que es el actual director de minería, que yo lo recordaba muy flaquito, ¿no? Lo veo muy rozagante. Bueno, pero oigan lo que dice aquí, que la Blaisdell va a invertir 330 millones de dólares para extraer 400,000 onzas de oro al año. Yo voy a buscar eso en la documentación que se aprobó, porque la que yo vi no estipulaba absolutamente nada de eso. Además, aquí se dice que va a hacerse un estudio de factibilidad. Eso es lo que se está comprometiendo a hacer la Blaisdell desde ahora. Claro, lo que sale allá para fines de colocar sus acciones en la bolsa de Montreal, etcétera, es otra cosa. Pero oigan esto, que es la parte más preocupante. Dice, para tales fines, el jefe del Estado promulgó la ley 12502. No sabemos qué ley es esta. Es por ley que le han dado la concesión. Porque se había hecho, conjuntamente con la presentación de la propuesta de Blaisdell enviada por estos mismos funcionarios, una modificación a la ley minera para crear una Secretaría de Minas e Hidrocarburos, no de energía, minas e hidrocarburos como debió ser. Y no sabemos si esa ley que se menciona ahí se refiere a eso, porque los contratos de minería no se aprueban con una ley, sino el Congreso lo aprueba y emite una resolución. Es posible que sea un error de la prensa. Pero sigue diciendo, esta es la parte preocupante, que autoriza a la citada compañía a iniciar sus operaciones y además, oigan esto, le facilita la explotación de una reserva de oro en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Noel, en donde invertirá otros 150 millones de dólares. Eso no está en la documentación que fue al Congreso. No está. Yo se lo aseguro porque yo recibí el expediente de manos del diputado Pelegrín Castillo. Entonces, ¿de dónde sale que le estén entregando? Esta reserva de Maimón es la que yo le mostré a ustedes, que tenía la Falconbridge, junto con otra empresa que tenía vínculos con la explotación de Haití. Y entonces ahora resulta que aquí aparece que le están entregando una reserva de oro donde dicen ellos que van a invertir otros 150 millones. Yo voy a buscar eso. Ya les he dicho que aquí se está actuando de una manera alegre y sospechosa con los recursos mineros de la República Dominicana. Y los responsables son estos señores de la comisión. A lo mejor aparece como con el contrato de los aeropuertos, algún adendum por ahí que no. Vamos a ver.
La nueva Junta Central Electoral. Se arrecia el debate para elegir a la Junta Central Electoral. Pero siguen en lo mismo. En lugar de atacar el problema estructural, ahora están debatiendo que si deben ser políticos o no, etcétera. Que si son 7 lo aumentamos. El caos municipal del CONARE. Eliminarán 70 direcciones y departamentos en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Bueno, ahí sale una fotografía del doctor Tirso Mejía visitando a Roberto Salcedo. Roberto Salcedo le está diciendo aquí, vamos a eliminar 70 direcciones de departamentos. Eso quiere decir que esos fueron departamentos que se crearon, ahí son botellas. ¿Cómo está lleno el gobierno de botellas? ¿Ustedes nos recuerdan la placa que nosotros le fotografiamos en un parqueo a un carro? Una placa de bronce donde decía que era asesor de una comisión provincial de no sé qué cosa y andaba con una placa de bronce con el escudo adelante. Eso es, y en Milagro no anda con un edecán también, el funcionario ese. Bueno, claro, el país está lleno de botellas. Entonces, después no alcanza el dinero. ¿Cómo va a alcanzar? Temas internacionales. La democracia hemisférica. Latinoamericanos culpan a políticos por crisis en la región. A todos. Y los partidos. Sí, hay una... es un enfoque hasta cierto punto que hay que tomarlo con un granito de sal. Porque dice que los latinoamericanos antes estaban rechazando más la democracia que ahora. O sea, se apoyan más en la democracia, pero culpan a los políticos. Pero en realidad, si uno lee bien el reportaje, se da cuenta que hay una crisis de la democracia en América Latina. Porque si hay descreimiento en los líderes políticos, hay descreimiento en los partidos. Claro. Y como esos son los instrumentos para el juego democrático, entonces también hay descreimiento en la democracia. Lo que pasa es que no se atreven a decir o a dejar claramente establecido que se está destruyendo la democracia en América Latina porque no resiste la democracia. Este sainete a que nos tienen sometidos de unas elecciones para traernos candidatos que desde antemano están comprometidos a venir a gobernar contra sus gobernados. Bueno, si va a gobernar contra su gobernado es una dictadura y va a tener que emplear a la fuerza pública para ponerle a su gobernado o imponerle a su gobernado su plataforma contraria a su condición de vida, cuando se supone que él debe venir a gobernar para mejorar la condición de vida de sus gobernados. Bueno, esa es la situación de Latinoamérica. Vamos a seguir leyendo adelante ahora. Próximo aniversario del 11 de septiembre se aproxima, sí. Nueva amenaza de Bin Laden tras los videos de instrucción en tecnología terrorista. Bueno, aquí tenemos que decir que primero salieron los videos. Y con los videos pues se atizó el temor a atentados en los Estados Unidos y se dice que, bueno, que con esos videos se adiestra en el uso de recursos que están al alcance de todo el mundo para producir una terrible explosión. Entonces todo eso se le está adjudicando a Osama Bin Laden. Y yo quisiera preguntar si los que produjeron el atentado de Oklahoma aprendieron con los videos de Bin Laden, porque eso fue también una cosa horrorosa y fue hecha también usando recursos que están al alcance de cualquiera, y lo hicieron norteamericanos de pura cepa. Entonces, no se puede ir a la superficie de cosas tan graves como es este asunto del terrorismo. Hay que ir a las raíces. ¿Quiénes están en eso y por qué? ¿Por qué están en eso? ¿Qué es lo que está pasando? Por cierto, que la sociedad norteamericana nos tiene asombrados. Primero por esta ola de asesinatos de niñas, de jovencitas. Pero hoy en la mañana, viniendo para acá, vi que secuestraron un niño de 9 años. Entraron a una casa, golpearon al padre con armas por la cabeza, lo dejaron todo y se llevaron al niño, lo secuestraron. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos? Pero ellos mismos ponen en el internet la articulación de una bomba atómica sucia, que es una bomba atómica pequeña.
Y está ahí, diseño y todo, cómo se construye y todas esas cosas. Así es que Bueno, eso de es todos público. modos, Human Rights ahora mismo sí. acusa a Estados Unidos de violar, los derechos. Y es verdad que en este asunto de la histeria, del terror, entonces el gobierno está conculcando las libertades de los ciudadanos. Y hay algunos que están siendo perseguidos. Todo el que tiene ahora un ascendiente árabe está bajo sospecha. Bueno, y el de la ¿cómo se llama? Las esporas estas del... Al del anthrax. Pero ese no tiene nada que ver con los árabes. Bueno, esa es una conspiración interna. Lo están acusando directamente. No, pero está demandado al secretario de Justicia. Pero la anthrax es una conspiración interna de los Estados Unidos. Absolutamente. No tiene nada que ver con una agresión externa. Pero el hombre que decide en la Casa Blanca, ¿quién es? Dick Cheney. Dice ese reportaje. Dice ese reportaje. Sí, señor. Hay una situación, decíamos ayer, bastante compleja porque se ven muestras de alejamiento entre el pensamiento de Bush padre y las acciones o el pensamiento de Bush hijo, que es el actual presidente. ¿Por qué? Bueno, porque hay gente que trabajó con Bush padre, como Cheney, sí. el secretario de defensa de Bush. Pero Colin Powell también trabajó. Colin Powell era también del equipo del Bush padre, ¿no? Y ahora resulta que Colin Powell, que era general de 4 estrellas y jefe del Estado Mayor General Conjunto, es la palabra sosegada y diplomática, mientras Roosevelt y Volkovich y la Condoleezza Rice, que vino de Chevron, del mundo del petróleo, quieren pegarle fuego al mundo por los 4 costados. Entonces el presidente de los Estados Unidos está entre la voz sosegada de Colin Powell y todos los consejos que le han estado dando voces como Kissinger, como James Baker, como Eagleberger, que fue secretario de Estado de su padre, y así, que le están diciendo que no se puede hacer lo que se está intentando con Irak, pero tampoco con Arabia Saudita. Pero sobre Arabia Saudita vamos a hablar mañana. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy y nos despedimos entonces, si Dios así lo permite, hasta mañana. Les hablamos Leopoldo Espallán Anita y Roger Ogando. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1